El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Sopla de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, y permítanos, Señor, el levantar tu nombre en alto, Padre, el decirte que en ti esperamos, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia preciosa, Señor. Háblanos también con tu palabra, Padre mío. Permita que esa palabra, Señor, traiga paz, transformación, vida, Señor, aliento de gracia, Señor, que nos fortalezca, que nos ayude, Padre, que nos ayude a comprender esa bendita palabra que tiene en momentos como estos para nosotros, Señor. Pues te necesitamos, Señor. Como hemos aprendido en estos días, Señor, enséñanos a caminar contigo, enséñanos a permanecer en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, Padre, a exaltarte a ti, Padre, a brindarte a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Padre. Pues esperamos en ti, Padre, en tu amor inagotable, en tu paz maravillosa, Padre, en ese aliento de vida que traes siempre para nosotros, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias por la palabra que nos da. Muchas gracias porque yo sé que en ese amor maravilloso nos sustenta, nos levanta, Padre. Muchas gracias porque podemos confiar, podemos esperar, Señor, solamente en ti, solamente en tu amor, solamente en tu gracia, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por tu pueblo, por tus hijas. Trae esa sanidad que esperamos, trae esa medicina que esperamos, Señor, ese aliento de vida, Padre, y permítanos, Señor, el regocijarnos en esa bondad tuya, Padre. Te necesitamos, Señor. Sopla de tu Espíritu Santo, trae esa convicción a nuestro corazón, Padre, ese aprender a rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos en ti, Padre, a llevar nuestras cargas a ti, Padre, pero también a escuchar con atención lo que tú quieres enseñarnos. Envía esa palabra, Señor, de restauración a nuestra vida. Despierta nuestro espíritu, aquieta nuestra alma, Señor. Y que esas promesas maravillosas que tienes para nosotros, Señor, queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y nos traigan luz, esperanza, Señor. Y que recibamos esa palabra preciosa, Señor, que nos imparte en este día, Señor. Y podamos todos, Señor, disfrutar de esa comunión como hermanos, como hermanas, Señor. Pero sobre todo aprender a descansar en tu presencia, Señor. Saber que tú eres el Dios que nos cuida, que nos alienta y que tienes palabras preciosas, Señor, maravillosas con nosotros. Provea, Señor, allí donde hay necesidad, Padre. Quita el temor allí, Señor, donde quizás por algún problema, por alguna dificultad, por alguna noticia, Señor, por algo que nuestro corazón, Señor, se ha cansado, se ha agotado, Padre, o nuestros pensamientos han sido afectados, Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia tuya nos acompañe y podamos disfrutar de esa comunión maravillosa que tenemos en ti, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno tener estos tiempos, qué bueno estar en la presencia del Señor. Pero sobre todo ponernos de acuerdo para aprender de parte del Señor lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Estuvimos leyendo mientras teníamos el tiempo de oración, lo que dice Isaías 35. Es un pasaje que he compartido en muchas ocasiones, pero que en momentos precisos quizás como este, viene el Espíritu de Dios y trae una palabra fresca para nosotros, una palabra de vida. Y quiero leer a partir del versículo 3 en el Salmo, en Isaías 35. Ellos están recibiendo una buena noticia que el tiempo de la cautividad está llegando a su fin en el contexto general del pasaje, donde el pueblo estaba siendo esclavo. Muchos habían perdido la esperanza, muchos habían muerto y ya había pasado más o menos tal vez me equivoco con el tiempo, pero a lo mejor ya han pasado unos 65 o un poco más de años de cautividad, pero pronto se iba a cumplir el tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Y es bien precioso cuando vemos en contexto todo lo que pasa, aunque más adelante él hace una pausa y habla sobre uno de los últimos reyes que tuvo especialmente Judá.
Estuve meditando también hace poco, pero en este tiempo hay una necesidad en el pueblo de una palabra de esperanza, porque están pasando dificultades, estaban en tiempos de prueba, producto de sus malas decisiones. Hay que tener en cuenta que toda mala decisión trae consecuencias y toda buena decisión igualmente trae consecuencias. Si queremos cambiar algo, tenemos que revisar a la luz de la palabra y en la presencia de Dios y con la compañía del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos sostiene, cómo corregir cosas en nuestra vida. Y vaya que es maravilloso cuando comprendemos esto en la palabra. Él les está dando una promesa de que pronto esos desiertos que han estado pasando, esa falta de productividad, esos tiempos de angustia, llega la noticia de que Dios va a manifestar su gloria, su presencia, y ellos lo van a ver con sus propios ojos. No es solamente un término espiritual, sino que textualmente iba a pasar en la vida de ellos, y esto tenía que producir algún efecto, como tiene que producir en nuestros corazones alguna reacción interna, al menos que desarrolla la fe, al menos una palabra que le diga: Señor, sí, yo lo creo y necesito de tu ayuda, necesito de tu compañía. Por eso el versículo, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que lo hice en el momento de oración, en el versículo 3 dice: con esa noticia de que Dios está contigo, y se la contextualizo al día de hoy, y es lo que Dios quiere expresar en tu corazón, mi hermano, mi hermana, con esa buena noticia, con esa buena nueva, dice: fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Siempre he hecho referencia a esta palabra que estaba enviando el Señor, porque quizás por los problemas, por las dificultades, por la falta de gratitud, inclusive los que están a nuestro lado, muchas veces no queremos hacer absolutamente nada y entramos en una etapa en nuestra vida que debiéramos evitar en lo posible, que justamente es no querer hacer nada. Simplemente porque nos hemos cansado, porque no hemos visto como retribución por lo que hacemos. Y hay momentos que decimos: mire, ¿de qué me vale trabajar tanto, atender tantas personas? Inclusive si lo vamos a llevar al término de la familia, ¿de qué vale preocuparme tanto con mis hijos, por mis hijas, por el esposo, por la esposa, quizás por los hermanos, que al fin y al cabo no hay como una palabra que transforme, una retribución, al menos de ellos, que nos haga motivar para seguir adelante, a no ser que sea una fecha de cumpleaños o un día especial como se celebra en las culturas generales. Pero qué bueno que nuestra esperanza, escuchar la noticia de que no solamente es la venida de una persona, sino la compañía de Dios en medio de todas las cosas, que va a transformar, que va a cambiar, porque llegue el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Con esa noticia fortalezcan las manos. No importa que estés cansado, cuando te apoyas en Dios, viene ese poder de Dios para transformar, para tocar, para hacer el cambio. Pero también dice que animen a los que tienen esas rodillas rodillas débiles. Esto es la que ellos no quieren seguir adelante. Pero viene esa potencia del Espíritu de Dios, lo voy a decir, que nos da una palabra de vida, que trae una convicción, una seguridad de nuestro interior, que podemos decir: esta es una palabra para mí, yo la tomo en este día, yo sé que tú tienes cuidado, Señor, y me da las fuerzas para no desfallecer en medio de los problemas y las dificultades que muchas veces estamos pasando. Pero no solamente lo recibimos nosotros, y es interesante cuando analizamos pasajes como estos, porque una parte es lo que nosotros creemos, lo que nosotros establecemos, lo que cuando nosotros decimos: sí, Señor, voy a seguir trabajando y no lo voy a hacer para la gente, ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para mi esposo, ni para mi esposa, sino para ti, Señor. Cambia la expectativa, porque sabe que la remuneración, el pago, y es un pago con justicia, viene de parte de Dios, y lo que viene de Dios llena, alienta y alcanza para todo lo que necesitamos. Tiene un ADN de poder que se multiplica, que trae satisfacción. Y cuando hemos recibido eso, y cuando decimos amén, yo recibo esa noticia, Señor, me voy a levantar, Señor, voy a animarme, Señor, hoy voy a laborar con nuevas fuerzas, hoy voy a hacer cada oficio, cada
cada asignación que me haya sido dada, sea por Dios, sea por los hombres, sea en una empresa, sea en su negocio, sea en su casa. Sí, Señor, yo tomo aliento en ti, Señor, y no me voy a desanimar. Así el enemigo trate por todos medios de obstaculizarme para no seguir adelante, Señor. Fortalezco mis manos, fortalezco mis rodillas y voy a empezar a caminar contigo. Y eso mismo, cuando te llenas de esa presencia de Dios, cuando crees esas promesas de Dios, tiene la capacidad en Dios, mi hermano o mi hermana, para decirles también a los que están pasando por diferentes motivos o por diferentes situaciones, especialmente está mencionando el versículo 4, a los que tienen corazón temeroso, que no se atreven, a veces inclusive por el miedo a la inseguridad que a lo mejor tenemos, no se atreven a salir, quizás por los cambios climáticos, quizás por las amenazas, por todas las malas noticias y los temores que asaltan a nuestro corazón. Decirles, mire, Dios está contigo, sea fuerte, levántate en el nombre de Jesús, y vas a decirle que así como has tomado esa palabra de seguridad, de bendición, la transmite también a otros. Por eso dice ahí el versículo 4 de Isaías 35, que no solamente lo recibimos nosotros, sino que somos portadores de la palabra de Dios. Así como Dios nos fortalece, así como Dios nos alienta, así como nuestro corazón enfrenta los temores interiores, también le decimos a otros, mire, yo estoy con Dios, yo tengo una expectativa, yo sé que Dios no me va a soltar, yo sé que Dios está con mi parte, así de que seamos fuertes y levantémonos, enfrentemos esos temores interiores. Porque hay un Dios todopoderoso que, como dice en la parte final del versículo 4, porque nuestro Dios viene para destruir a los enemigos, viene para salvarlo. Me gusta como dice la Reina Valera del 60, dice: he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y os guiará, os fortalecerá, os recibirás aquello que estás esperando de parte de Él. Pero tenemos que tener una disposición de nuestra parte. Decirle, Señor, yo creo a tu palabra y me voy a extender en aquello lo cual tú me has llamado, porque me da la fuerza, porque voy a ver cosas que jamás he pensado, que jamás han pasado por mi mente, por mi corazón. Y justamente es lo que trae esa presencia maravillosa del Espíritu de Dios, que viene y nos trae esa palabra de vida, esa palabra de gozo, esa palabra de aliento, y nos fortalecemos. Y a ti te digo, mi hermana, mi hermano, en el nombre de Jesús, levántate, porque Dios está contigo, porque Él no se ha olvidado de ti, porque lo que te prometió, ten la plena seguridad de que lo va a cumplir en ti, en los tuyos. Vas a ver la bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu vida. Vas a ver que lo que has emprendido, llega el tiempo de la cosecha, el tiempo de la retribución. Levántate, no deje que los temores inunden tu corazón y tu vida, sino que le digas: Señor, yo creo en ti, yo creo en esa gracia, yo creo en la protección. Porque es lo que, si lo trasladamos al Nuevo Testamento, Dios nos ha venido diciendo, y justamente es lo que hemos compartido en estos días, de lo lindo, lo precioso que es tener esa ayuda, esa compañía que nos dejó el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que es toda una persona, que es tan real como tú y yo, y por eso debemos siempre tenerlo presente en todas nuestras decisiones. Si estás cansado, si te sientes identificada con lo que está hablando Dios a través del profeta Isaías ahí en el capítulo 35, viene esa promesa de parte de Dios. Y a lo mejor muchos se preguntan: ¿y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, ya colocó dentro de ti a su Espíritu Santo, que Él te va a guiar. Por eso te digo, déjate guiar por Él. Que Él sea tu guía, quien alumbre tu interior, que te traiga claridad, que te vas a dar cuenta que ya muchas de las cosas que estás esperando en Dios, Él ya comenzó a hacerlas. Es parte como una semilla, y como una semilla muy pequeña que comienza a echar raíces en tu corazón, que comienzas a crecer y vas a ver abundante fruto en todo aquello que emprendas, en todo aquello que estés dispuestos a hacer. Y esto es lo que nos dice la palabra.
Y es lo que Dios ha preparado para cada uno de aquellos que esperan en su bondad y en su misericordia. Y voy a trasladarme a lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, que justamente estuvimos meditando en estos días. Y es hermoso lo que Dios dice para cada uno de nosotros, que ese amor inagotable, esa paz maravillosa la encontramos en el Señor. Y voy a ir a 1 Corintios capítulo 2. Y voy a hablarle a los entendidos, y yo sé que Dios está trayendo entendimiento para ti. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante, Él está hablando de la sabiduría, no de la que viene del mundo, ni de la que nos da quizás en un colegio, en una universidad, sino de la sabiduría que viene de Dios. Y justamente eso está expresando en el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 2. Si tienes una Biblia, acompáñenme. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no la sabiduría dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que estaba antes escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final antes de que comenzara el mundo. Esto habla de un plan de Dios, que es lo que nos enseña la Biblia. No la sabiduría del mundo, que es lo que está contrastando aquí. No la sabiduría que quizás una cultura nos puede ofrecer, sino una sabiduría que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, de su poder. Porque inclusive el versículo 8 aclara, pero los gobernantes de este mundo esa sabiduría no la entendieron. Si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Versículo 9. A eso se refiere, dice las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, cuando dice, y escuche lo que expresa este versículo que es precioso, ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Quiero detenerme en este versículo y decirte como de parte de Dios para ti, mi hermano, mi hermana, que justamente estas palabras en la Reina Valera del 60 lo expresa también de una manera bien interesante, haciéndonos comprender que los planes que Dios tiene para con nosotros son maravillosos y en una inspiración de parte de Dios o como de Dios para nuestros tiempos. Dice en la Reina Valera 60, hago un paralelo entre estas dos versiones, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Siempre toda promesa tiene una condición, y me gusta hacer mucho énfasis en esto, porque hay gente que simplemente llega y dice amén, pero el punto de partida es reconocer que en Dios encontramos todo lo que necesitamos y que no solamente lo amamos por lo que podamos recibir con Él o de Él, sino por lo que ya hizo con nosotros. Nos formó, nos hizo, nos colocó en una familia, nos colocó en un lugar, nacimos en un lugar específico, en una nación específica. Todo eso es dentro del plan de Dios que está diciendo, inclusive, si hago un paralelo contra lo que está diciendo el versículo 7, todo esto lo preparó Dios desde antes de la fundación del mundo. Entender esto es bien, bien interesante porque nos damos cuenta de que estamos en el plan de Dios, que por algún motivo Dios permitió que estemos donde estemos o que ya hayamos sido movidos donde justamente Él nos necesita para impactar con algo. Muchas veces quizás no nos vamos a dar cuenta y como no nos damos cuenta, hago un paralelo y con lo que estamos leyendo en Isaías 35, nos desanimamos, sentimos temor. O cuando viene esa revelación de parte de Dios que nos expresa, hija, hijo, yo voy a colocarte, voy a entregarte a ti en tus manos vidas para que las formes, para que le hables de mi palabra. Y viene un temor de nosotros porque nos sentimos incapaces de hacerlo. Y es donde viene el Señor y dice, no temas porque yo soy el que voy a hacer las cosas. Préstame tus manos, préstame tu cuerpo, préstame lo que ya coloqué dentro de ti. Y tú y yo vamos a hacer cosas extraordinarias. Y luego sí, es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 2, donde nos expresa, mire hijo, mire hija, hay cosas que voy a manifestar sobre ti.
y me gustan las expresiones, y si hago un paralelo con la traducción del lenguaje actual, también hace cosas bien precisas. Permítame, voy a leerla, y en esta ocasión voy a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice, como dice la Biblia, para aquellos que aman a Dios, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni siquiera imaginar. Versículo 10. Dios nos dio a conocer esto por medio de su Espíritu. Esa palabra Espíritu en todas las versiones aparece con mayúscula. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Otra versión dice en la parte final del versículo 10, hasta Dios te revela a través de su Espíritu Santo todo lo que Él quiere que tú hagas. Pero es maravilloso y podemos decirle en momentos como este, Señor, yo sé que tú tienes para mí cosas que jamás voy a entender, pero que aunque no las entienda, contigo las voy a realizar. Y es justamente, y estuvimos reflexionando en algunos devocionales anteriores, que lo que Dios ha preparado para ti, mi hermano, mi hermana, es cosas que jamás nadie ha visto. Y tal vez alguien puede decir, pero ya está todo revelado, ya está todo declarado, ya qué más podemos esperar. Pues bien, para tu sorpresa, para mi sorpresa, Dios va a hacer a través de ti cosas que jamás han pasado por tu mente. Y lo vas a ver. Nadie pudo ver, pero tú lo vas a ver. Nadie lo ha escuchado, pero en el secreto de Dios, cuando te apartas a Él, cuando le dices, Señor, háblame, porque yo creo que confiamos y le comparto un Dios vivo, un Dios que nos habla, no un Dios que está ocupado y que de pronto, en cualquier momento, quizás en un espacio de su eternidad, ay, me acordé de fulana de tal. No es ese tipo de Dios, sino un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos alienta, que nos hace ver cosas que jamás hemos visto, que aún tú no las has visto, mi hermano, mi hermana, son las que Dios ha preparado. Ni siquiera las has escuchado, palabras de vida para ti, ni siquiera te las alcanza a imaginar, porque como dice, y puedo trasladar a otro texto del Antiguo Testamento que me parece maravilloso, que está ahí en Isaías 55, donde expresa que no alcanzaremos a comprender todos los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Lo repite también en el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Los planes de Dios son grandes, son preciosos, que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la condición? Uno es el amor y otro nos los entregó por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso yo insisto mucho, mi hermano, mi hermana, abra tu corazón para que el Espíritu Santo que nos fue entregado por parte del Padre, que nos capacita, que nos alienta, que es el sello, que es el arras, el adelanto de lo que más adelante vamos a hacer en nuestra vida, para que podamos fortalecernos en Él. No haga las cosas en tus propias fuerzas. Cuando se acaben tus fuerzas, tus ideas, tus pensamientos, dile al Espíritu de Dios, necesito que me revele lo que el Padre tiene para darme, para decirme. Quizá hay cosas que ya están delante de ti, que no las hemos podido ver o no las ha visto aún. Pero cuando viene esa revelación del Espíritu Santo, te abre los ojos y te das cuenta que todo lo que está pidiendo ya está dentro de ti. Hay una semilla que Dios ya colocó en tu corazón, en tu vida. Hay una palabra que Dios ya te dio, que al producir, al creer, al proclamar esa palabra, para producir cosas que jamás se han imaginado, porque la palabra de Dios tiene poder. Solamente tenemos que estar en conexión con el Espíritu Santo, porque vamos a escuchar esa voz de Dios en el momento preciso, a través de su Espíritu Santo. Habla la palabra que yo te dije que hablaras, y vas a ver cosas que jamás te vas a imaginar. Y por eso reafirma el apóstol Pablo ahí en el versículo 10, y lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dios nos la dio, Dios te la dio, voy a hablarlo así, hablándote a ti, a tu corazón. Dios te la dio, dice la palabra, o la dio a conocer, todo esto por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y tal vez es algo que vamos a estar más adelante compartiendo. El Espíritu Santo revela los secretos de Dios, examina todo. Examina nuestro corazón, nuestra vida, todo lo examina, dice ahí la palabra,
hasta los secretos más profundos de Dios. Y eso es interesante cuando alcanzamos a comprender esto, porque le podemos decir al Espíritu Santo, revélame los planes que el Padre, mi Padre tiene para conmigo. Mi Dios tiene para conmigo. Aún esos secretos más profundos de Dios. Y en el tiempo preciso y por la dirección del Padre te va a mostrar cosas que jamás te has imaginado. Podría darte testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Recién convertido, Dios me dio un panorama general de lo que era mi vida y lo que Él esperaba conmigo y por los lugares que me iba a llevar. En el momento lo he comprendido, pero a medida que avanzo en el servicio al Señor, en la esperanza del Señor, a medida que pasan los años, me doy cuenta que Dios ya me mostró lo que Él quiere que haga. Las personas, a cada lugar donde yo llegaba, había una persona ya preparada para impulsarme, para no desanimarme, para no apartarme del camino. Y yo digo, si lo hizo conmigo, lo haces también contigo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. No te desanimes, mi hermana, mi hermano. Si tu corazón está cansado, agotado, si piensas que ya hiciste todo lo que tienes que hacer, te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, te resta camino por recorrer, porque lo que Dios se propuso hacer contigo y a través de ti y para ti, aún no lo has visto, aún no lo has escuchado, ni siquiera te lo has imaginado, porque los planes que Dios tiene para con nosotros son maravillosos y en ellos podemos confiar. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo creo en tu palabra? Yo sé que es tu Espíritu Santo que nos alienta, que nos fortalece, que nos bendice y que nos da vida, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Hoy quiero afirmar mi compromiso contigo y te pido que cautives el corazón de cada persona que me escucha, Señor. Que tu aliento, que tu paz, Señor, les fortalezca, les guíe, Padre, y les sustente con tu amor inagotable. Gracias por los planes que tienes para con cada uno de ellos y gracias porque hoy nos podemos apoyar en ti. Trae esa revelación a nuestro corazón. Quita el temor, las cargas, Padre. Aun si hemos fracasado, Señor, no miremos los fracasos, sino las oportunidades que tú nos estás brindando en tiempos como estos, Señor, de volvernos a levantar, Padre, y entender y comprender que lo que tú te has propuesto hacer lo vas a llevar a feliz término, porque poderoso es para hacerlo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Guíales, susténtales, Padre, que tu amor incomparable les llene, les fortalezca y puedan disfrutar de tu dulce compañía y de tu amor inagotable. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la opción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Delante de Dios está contigo y no te va a soltar. Él quiere mostrarte cosas tremendas y hacer cosas tremendas contigo. Le hablo a su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.